Ella tiene hoy un pequeño problema de fibromialgia, va a tener que hablar despacio y con su micrófono, vamos a ver, ¿verdad? Bien, yo quiero presentar a María López Vigil. Cuando alguien le preguntó, ¿cómo quieres que te presente?, ella respondió, nací en Cuba, me siento cubana, nicaragüense y latinoamericana. ¿Vive en Nicaragua desde hace cuántos años, María? 36 años lleva viviendo en Nicaragua. Y sigue diciendo ella, soy periodista, pero creo que soy más que todo comunicadora. Hablo y escribo. En Nicaragua, dice ella, me llaman teóloga. Y yo diría que verdaderamente es una gran teóloga. Yo nunca estudié teología, sigue diciendo, pero desde siempre la búsqueda de Dios, la religión, la espiritualidad me han interesado hasta apasionarme. Siempre me gustó esa frase en la carta de Pedro, cuando dice, hemos de dar razón de nuestra esperanza. Para mí la teología es eso, dar razón de la esperanza, y no solo de la esperanza en el más allá, sino también en la esperanza. Yo tengo una armonía. No, si puedo con este me encuentro mejor. Me disculpan la voz, la tengo más bonita. No puedo. Y nunca aplaudan antes de escuchar, ¿verdad? Vean, muchos de ustedes, algunos, bueno, venía con Jesús, el Hijo de María, que no es más que un tal Jesús. Ustedes saben que un tal Jesús, lo conocen bastante, ¿verdad? Un tal Jesús responde a un momento de América Latina. Hace prácticamente 40 años que lo empezamos a escribir y en 2020 hará 40 años que se empezó a difundir en América Latina. Era un momento que no existe ya y que con dificultad se va a repetir en América Latina. Es decir, la teología de la liberación en América Latina, años 60, después del concilio, ¿verdad? Como todos tienen las nieves del tiempo plateando su sien, se acordarán, ¿verdad?, la importancia que en 1968 tuvo la Conferencia de Obispos de Medellín, un tiempo en que, por ejemplo, muchos gobiernos represivos, policías o guardias, decían la gente, yo sigo a Medellín. Entonces decía, ¿y dónde está Medellín? Para agarrarlo preso. Pensaban que era una persona. La Conferencia de Obispos de Medellín abrió una revolución cultural en América Latina. Y como la religión es parte de la cultura, esa revolución también fue una revolución religiosa. Como si fuera un helado, así, perfecto. Si me canso, descanso. La revolución cultural, ideológica, política, social, espiritual y ética que representó en toda América Latina la teología de la liberación fue algo excepcional. No se entiende ese momento de la historia sin tenerlo en cuenta, pero tenemos que aceptar que la teología de la liberación duró 2 décadas y algo, pero fue siendo atacada. Recuerden algo que a veces se nos olvida. En 1973,
en el informe Rockefeller, que era insumo del gobierno de Estados Unidos, se dijo: si la teología de la liberación avanza en América Latina, los intereses de Estados Unidos están en peligro. Es decir, porque la teología de la liberación era poner en las manos de la gente pobre de América Latina la conciencia de que Dios no es neutral en el conflicto social, que se pone de parte de los de abajo, pero no porque los pobres son buenos, sino porque son pobres, y para que dejen de serlo, porque los pobres son tan buenos y tan malos como son los que tienen, y a veces hasta son peores, porque muchas veces la moral es un lujo de la gente satisfecha, ¿verdad? Y quienes no tienen, pues no son tan morales. La teología de la liberación nos enseñó que hay que amar al prójimo, eso que nos han dicho siempre, pero que no se ama igual a quien tiene que a quien no tiene. A quienes tienen se les ama denunciándolos para que aprendan a ser hermanos, y a los que no tienen se les ama organizándolos para que puedan vivir como humanos. Es diferente. Todo eso fue revolucionario en América Latina en todo sentido, pero era el tiempo de las dictaduras militares, era un tiempo de mucha injusticia. Recuerden, hasta el día de hoy América Latina es la zona del planeta Tierra más desigual. La brecha entre quienes tienen y quienes no tienen es la mayor del planeta. Y además es un continente mayoritariamente, por no decir totalmente cristiano. Entonces el abuso, diríamos, de los gobiernos de entonces, de la inequidad económica, le querían un cambio. En ese ambiente nació un tal Jesús, porque nosotros decíamos, hermano y yo, ya están saliendo libros de la teología de la liberación, y hay gente que la transmite y que transmite esas ideas, pero los pobres no saben leer, y si saben leer no tienen dinero para comprar libros, y si los compran no saben dónde buscarlos. Entonces un tal Jesús nació como una radionovela. Aquí algunos me han dicho: tengo los cassettes, tengo todos los cassettes. No había discos entonces, todo salió en cassette. ¿Quién lo oyó en cassette? Y eso está en internet ahora. Ya lo digitalizamos, ya somos modernos, pero ahí están los textos y los audios. ¿Y cuál era la intuición fundamental de un tal Jesús? Rescatar para la teología de la liberación el centro de nuestra fe. No hay nada tan importante en nuestra fe como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es importante, rescatar su humanidad. Y los evangelios nos hablan de unos esquemas demasiado rígidos y fríos, y nosotros queríamos poner a Jesús contando chistes. No salen los evangelios. Comiendo lentejas, no salen los evangelios. ¿Cuál era el oficio de Felipe? ¿Cuál el de Natanael? No se pelearía Santiago con Salomé. Es decir, era levantar el escenario del espacio geográfico y para descubrir también que el tiempo de Jesús se parecía al tiempo de América Latina, una sociedad con un imperio romano ocupando un país, una sociedad con terratenientes y usureros, con grandes injusticias, diferente a la de América Latina 2000 años después, pero con rasgos iguales. Para la mayoría de la gente cristiana, no para ustedes, que es Jesús, Dios disfrazado de hombre, con mucha audacia y yo diría
atrevimiento decimos Jesús es Dios, pero a Dios nadie lo vio jamás. Jesús no es Dios disfrazado de hombre, es quien nos habló de Dios de una forma totalmente novedosa y nueva. Sin embargo, en aquel momento nosotros que sabíamos, por ejemplo, sabíamos que Jesús no nació en Belén, que nació en Nazaret, que María no fue virgen, sino que Jesús nació de una relación sexual, que sabíamos que no caminó sobre las aguas, que eso es algo simbólico, pero sin embargo todos los capítulos de un tal Jesús tratan de dar carne, sangre, olor, color, sabor a los relatos de los evangelios. Toditos pasaron por ese colador. Sí, por favor. Pero me oyen, ¿verdad? Eso fue muy importante. Fue para radio. Era una radionovela. Le voy a hacer propaganda porque el que quiera oírlo y no lo vio entonces verá que tiene actualidad. 144 capítulos de 15 minutos cada uno, ¿verdad? Fue una empresa escribirlo, bueno, una empresa, ¿no? Una cosa muy difícil, es que digo empresa y parece que hubo un montón de plata, no hubo nada. Más bien, los obispos de Alemania quebraron a la institución que financió un tal Jesús Serpal, Servicio Radiofónico de América Latina. Fue prohibida por toda la jerarquía de América Latina. Cuando salió, llegaron a decir que representaba el odio a Dios, llegaron a decir que era peor que la droga, llegaron a decir, pero cuando digo llegaron a decir, las jerarquías, los obispos, el obispo de Colombia amenazó con suspensión ad divinis al sacerdote que lo distribuyera y con excomunión al católico que lo oyera. Y nosotros felices porque fue una propaganda extraordinaria. Se empezó a regar, pero muchísimo. Y eso que tienes vos es, en Nicaragua le cambiamos el nombre. Jesús, el Hijo de María, el tal Jesús. En Honduras se llamaba el Mártir del Calvario. Pero lo que se oía eran los programas de radio, porque había una prohibición de todo, pero fue una publicidad enorme. Quienes no lo conocen, les animo a que se adentren, tiene todavía vigencia, el Moreno de Nazaret. Empezamos por eso, a Jesús ponerle un apodo. ¿Y cuál apodo? Moreno. Porque en todas las películas, el chele, ojos azules, pelo rubio, el más aburrido de todos, ¿no? En la película. Y en la portada de un tal Jesús, de la primera versión, porque aquí hay un amigo que me trajo una segunda versión, de la foto de un artesano de Galilea, que nosotros encontramos y dijimos, esta es la cara de Moreno, riéndose, porque a mí de chiquita me decían que de Jesús se sabía que lloraba. Lloró frente a la muerte de Lázaro y lloró al entrar en Jerusalén, pero reír no se sabe nada, no puede ser. ¿Qué les digo con eso? Les hablo de un tiempo, de un contexto, y un tal Jesús movilizó a mucha gente. Conozco, por ejemplo, quiero hacer ahora un libro sobre ella, María Chichico, María Feria Navarrete, guerrillera de las FPL en Chalatenango. Cuando descubrió un tal Jesús, lo metió en su mochila de guerrillera y reunía a los guerrilleros y les contaba cada día un cuentito. Uno de esos cuentitos ya era libro, ¿verdad? Es decir, mucha gente en muchos lugares alimentó su compromiso por la transformación de las estructuras de injusticia de América Latina de la mano del Moreno de Nazaret. Su consigna era mano con mano, como debe ser la nuestra, ¿verdad? Porque cuando se unen las manos se avanza más que solo
si solo tenemos 2, pero si tenemos 4 o 6. El aporte, como vos decías, de América Latina a la Iglesia Universal es enorme, pero tenemos que tener en cuenta que la teología de la liberación sufrió una guerra, quedó arrasada. Juan Pablo II es el responsable. Juan Pablo II tenía unos lentes polacos y vio comunismo, donde había lucha social, aunque también había marxismo, yo no lo voy a negar, pero eso no era lo esencial. La gente en América Latina estaba luchando en nombre de su fe. Juan Pablo II cambió obispos, cerró seminarios, cerró medios de comunicación y le dio la mano a todos los dictadores militares de aquel tiempo en América Latina, a Pinochet, a Videla. El caso de El Salvador es uno de los más trágicos. Cuando él llega a Centroamérica en 1983, entra por Nicaragua y regaña bastante severidad al poeta Ernesto Cardenal, entonces ministro de Cultura y Gloria de Nicaragua. Pero al día siguiente, eso fue el 4 de marzo, el 5 de marzo, le dio cálidamente y estrechamente la mano a Roberto Abuizón, presidente entonces de la Asamblea Nacional de El Salvador y asesino intelectual de Monseñor Romero. Es decir, él fue parcial, pero parcial a favor de los que estaban arriba. El resultado es que hoy en día no podemos decir, no podemos afirmar que la teología de la liberación existe en América Latina. No, existen otras realidades. Aquello fue tierra arrasada, montañas de mártires, montañas de gente que fue asesinada por tomar conciencia que en el conflicto social Dios está de parte de los de abajo, para que dejen de estar abajo y para equiparar la realidad. ¿Qué queda de eso? Quedamos nosotros, quedan algunos espacios, en algunos países más, en otros menos, pero la realidad de América Latina ha sido sobre esa tierra arrasada la invasión de las denominaciones evangélicas, que hoy en día prácticamente superan en número a los católicos, y los católicos pelean clientela con ellas, ¿verdad? En Nicaragua, donde vivo, en general, los sacerdotes lo que promueven son procesiones, imágenes, reliquias, ¿verdad? Alentando una religiosidad popular sin contenido para ganar clientela a las denominaciones evangélicas. Todo esto que digo es una simplificación. Bueno, no es una simplificación, es un relato rápido. Tal vez después habrá preguntas o podrán aclararse cosas que a ustedes les interesen más que lo que yo estoy diciendo. ¿Lo estoy aburriendo? No. Y si fuera así, no me lo dirían. Bueno, pasó el tiempo, el contexto de América Latina es otro. El narcotráfico no era una realidad en el tiempo de la teología de la liberación. La emigración masiva no lo era tampoco. La maquila, sustituyendo las industrias, tampoco lo era. Estamos ante otras realidades. Y la teología de la liberación también tenía vacíos. Y si no, miren ese producto extraordinario o expresión cultural de la teología de la liberación, que es la misa campesina, ¿verdad? La conocen. ¿Qué es Dios en la misa campesina? ¿Cómo es? Arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero. Puchica, no es vivandera, no es mamá, no es nada, solo hombre. ¿Y dónde lo vemos? Patrullando carreteras, lustrando zapatos en el parque central. No lo ven dando de mamar, lavando, planchando, vendiendo en los mercados. Dios está visto en masculino, como Dios, y siempre se ve en los oficios masculinos. Eso nos tiene que hacer pensar.
era un vacío muy grande de la teología de la liberación, de mayor responsabilidad incluso del vacío que dejaba el tema, diríamos, ambiental o ecológico por fuera, pero ese es más justificable. El de la mujer siempre se entendió como diversionismo ideológico. En la lucha social era pobres y ricos, opresores y oprimidos, pero una mujer pobre siempre es más pobre que un hombre pobre, porque el hombre pobre tiene el poder que le da la cultura por ser hombre, y la mujer tiene menos poder porque la cultura no se lo da. Entonces una mujer pobre es más pobre que un hombre pobre. Pero algunos de ustedes me dirán, no es verdad, porque yo conozco a Pachita que hace lo que le da la gana con su marido y ella es la que lleva los pantalones en la casa. Son cosas excepcionales, ¿verdad? Alguna me podrá decir ejemplos sobre eso. Pasaron los años, un tal Jesús siguió caminando en Cáceres, en el libro, se hizo libro en España, que tal vez es el que ustedes conocen, libro en América Latina, en El Salvador, hicimos una edición. Y en 2007, 25 años después, dijimos, no, hay que hacer otra cosa. Aquí la liberación es importante, pero hay que provocar. El tiempo se está acelerando y era el momento en que hubo una esperanza en el mundo. Otro mundo es posible, ¿verdad? Se decía en los foros, era el enfrentamiento con el capitalismo salvaje, el neoliberalismo. Nosotros dijimos, mi hermano y yo, otro mundo no será posible si no cambiamos nuevamente la idea de Dios. Y ahí surgió otro Dios que es posible. 100 entrevistas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Te agradezco que lo hayas traído porque así puedo hacer un comercial. Está en internet, audio pero entonces esto ya es otro contenido. Nosotros aquí ya estamos más libres para decir lo que en aquel tiempo tal Jesús creíamos que no debíamos decirlo, que era iniciar un proceso, no un proceso, ¿verdad? Cuando yo digo proceso aquí, he estado lío en La Coruña, porque lo dije 20 veces, y la gente pensó que estaba haciendo un subliminal del proceso. No. El proceso de construir nuevamente a Jesús en estas entrevistas era preguntarle. Y ahí podríamos decir que María no fue virgen, que mucho menos va a ser la madre de Dios, que Dios no tiene madre porque es madre, o sea, Dios no tiene madre porque es madre, que Jesús nació en Nazaret y no en Belén, que quién lo mató, que si lo de la sábana santa tiene algo, pero ¿qué piensa él de la homosexualidad? ¿Qué piensa de la eutanasia? Si hizo milagros iguales. Son 100 entrevistas. Otro formato, son 100 entrevistas de 5 minutos. Ahí está, otro Dios es posible. Bueno, queríamos que lo condenaran, que lo suspendieran, pero como ya había pasado lo del Código Da Vinci, yo creo que las jerarquías se dieron cuenta que lo que condenan la gente lo compra. Entonces, por más que nosotros hicimos todo lo posible para ser condenados o perseguidos, no lo logramos. Pero ahí se ha ido extendiendo, otro Dios es posible. En estos días he encontrado a gente que me dijo, por ejemplo en Madrid, una muchacha inmigrante latinoamericana me dijo, desde que yo leí eso, cambié, toda mi mente cambió respecto de Jesús. Bueno, como ven, yo estoy haciendo propaganda de lo que he hecho, pero como él me hizo tanta, me puedo guardar, ¿verdad? Otro Dios imposible responde a lo que nosotros llamamos teología de la provocación. Ya no de la liberación, de la provocación. Provocar ideas a las que ordinariamente no estamos acostumbrados, en el caso de Jesús de Nazaret, para, a partir
De ahí también generar debate, ¿verdad? Igual fue audio y fue texto. Pero teníamos, desde que hicimos un tal Jesús, teníamos una espina que no podíamos pensar que nos habíamos equivocado tanto en eso y queríamos sacarla, hacer de María Magdalena una prostituta, cuando ya sabemos que no lo fue, ¿verdad? Entonces, no lo sabíamos, los seres humanos tenemos que crecer en edad, que hay mucha gente que ha crecido en sabiduría, es decir, en conocimiento y en gracia, para ir dejando por este mundo muchas cosas que no nos sirven. Nosotros no lo sabíamos. Entonces otro Dios es posible, muchos años después, y le dijimos a la periodista le dice a Jesús en la entrevista, cuando hablan de la Magdalena, vea, hay un par de hermanos por ahí que están arrepentidísimos por haberla hecho de prostituta. Y dice Jesús, pues muy bien que estén arrepentidos, se equivocaron. Entonces nosotros dijimos, tal vez ya nos sacamos la espina. No nos la sacamos. Este año, y aquí vengo a presentarles la larga lista de cosas que hemos hecho para la liberación y para la provocación, no sé cómo llamar a esto, es contraponer la teología de Pablo de Tarso con la experiencia de María Magdalena, porque Pablo de Tarso tiene una teología que resulta dañina, incluso tóxica, ¿verdad? Porque nos dice que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso ha llenado de un sentimiento de culpa, de miedo y de malestar a mucha gente. Pero no solo. Pablo dice que las mujeres calladas, ¿verdad? Pero no solo. Pablo dice que los homosexuales no entran en el reino de Dios. Pero no solo. Pablo dice que con los viciosos, y para él viciosos son los chismosos, los enredadores, los coléricos, los homosexuales, naturalmente, ni sentarse a la mesa con ellos. Es decir, hay una contradicción fundamental entre muchos, por no decir la mayoría de los mensajes de Pablo, y lo que Jesús nos enseñó. Y eso a veces pasamos de largo. Algunas caras ya veo yo que dicen no toquen a Pablo. Nosotros nos hemos atrevido a tocarlo. ¿Por qué? Porque resulta importante para liberarnos y para sentir la provocación del mensaje de Jesús de Nazaret, que es un mensaje de ética de relaciones humanas. El mensaje de Pablo es una teología en el cielo, fuera de la realidad y de la historia. Entonces, eso es lo que tengo aquí. Amigas y amigos, Emisoras Latinas se ha destacado por dar a conocer la figura del personaje más importante de la historia occidental, el personaje más polémico también. Nos referimos, como ya se imaginan, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Nuestra emisora ha transmitido más de una vez los 144 capítulos de Un Tal Jesús, una serie censurada en su tiempo por las conferencias de obispos de América Latina. Un Tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. También tuvimos la audacia de entrevistar 100 veces a Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Ahora, gracias a las modernas tecnologías y a los efectos transtemporales de la realidad virtual, hemos logrado traer a nuestros estudios a dos figuras que solo hemos conocido en las páginas de la Biblia y que fueron, sin duda, muy próximas a Jesucristo. Son ellos,
nada más y nada menos que el apóstol San Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias, muchas gracias. Ha sido un viaje más largo de los muchos que hice en aquel tiempo. Pero dígame, ¿dónde estoy? Usted está en los estudios de Emisoras Latinas, una emisora al servicio de las causas justas. Después le explico más cómo funciona una radio. Y nuestra segunda invitada, María Magdalena, que parece que se nos ha retrasado un poco. ¿Tenemos alguna información, Magali? Nos avisaron que María Magdalena está por llegar. Ya viene en camino. Gracias, Magali. ¿Quién es esa persona, Yabo? ¿Dónde está? Estimado San Pablo, escuchó la voz de mi productora desde la sala de controles. Nos informa que pronto estará con nosotros María Magdalena. Y también ella va a hablar aquí. Sí, claro. Queremos que usted y ella nos hablen de Jesucristo. Esperamos un intercambio muy enriquecedor para nuestra audiencia, pero nuestros patrocinadores nos solicitan que, mientras la esperamos, aprovechemos su presencia y empecemos con usted. Bien, dígame de qué se trata. Domingo a domingo, durante años, durante siglos, nuestra audiencia ha escuchado sus cartas en sermones, en cultos, en homilías y predicaciones. Y ahora podrá escucharlo en vivo y en directo. San Pablo, una de las personalidades más relevantes en la historia del cristianismo. Veamos, San Pablo, es que no sé cómo dirigirme a usted, un personaje que ha marcado la fe y la vida de tantas personas, de tantos cristianos y cristianas. Soy siervo de mi Señor. Diríjase a mí como quiera y considere. ¿Y a usted cómo debo dirigirme yo? Usted es el apóstol de los gentiles. Yo soy simplemente Juan Luis, periodista de Emisoras Latinas. Bien, continuemos entonces, periodista Juan Luis. Apóstol Pablo, ¿no sí? La historia que de usted conocemos comienza con un hecho extraordinario. Iba usted, nos cuenta la Biblia, iba usted cabalgando camino de Damasco cuando lo cegó un resplandor. Cayó del caballo y oyó una voz. Sí, era la voz de Jesucristo que me llamaba. ¿Habían pensado ustedes la importancia que tiene en nuestra formación cristiana o en nuestra formación atea, verdad? Porque ustedes vinieron aquí porque leyeron o oyeron bienaventurados los ateos. Todas somos ateas y ateos de alguna imagen de Dios. Es imposible, ¿verdad? A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha tenido muchos rostros, muchos nombres, y nosotros, incluso en aquel que hemos conocido por nuestra cultura cristiana, también hemos ido dejando por el camino, ¿verdad? Muchas de las cosas. Sin embargo, es importante saber que Pablo, que estructuró lo que se llama en teología la soteriología, es decir, la teología de la salvación, lo hace sin la historia de Jesús, sin conocerlo, sin escucharlo, sin haberlo oído, sin haberse interesado, incluso dice gloriarse, se alegra pues de no haberlo conocido en carne, sino preferiblemente en espíritu. Y es importante saber, eso va a salir en otro de los programas, que él escribió sus cartas y su teología y su moral y su visión del mundo 30 años antes de que hubiera escritos de los evangelios. Él fundó las comunidades en Corinto, en Colosas, en Éfeso, en Roma, y les escribió cartas, y todo eso fue antes de que hubiera, diríamos, una concreción de la ética de Jesús en los evangelios. ¿No les parece algo que nos enseña a dudar?
de los mensajes tan escuchados y repetidos de Pablo. Ustedes me dirán, yo qué gano con eso, a mí me vale Pablo, lo que diga, lo que no diga, pero es el más conocido de los mensajes de él, determinan muchas actitudes, ¿no? Habían pensado en eso, ¿sí? Ya habían pensado en eso, pero están bien avanzados. En España, el teólogo José María Castillo ha sido uno de los que más ha hecho énfasis en este problema. Incluso en su último libro, La humanidad de Jesús, él titula uno de los capítulos, El problema es Pablo. Hay un grave problema con la teología, la moral y la visión del mundo que Pablo difundió sin conocer a Jesús, sin interesarse por saber de él, y lo hace antes de que los evangelios se difundan. José María Castillo fue el que desde hace unos años que viene ahondando sobre eso, nos impulsó a poner esto en una estructura de divulgación, un debate. ¿Quién mejor para representar a Jesús que María Magdalena? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les vale eso? ¿No les parece que es importante? Tal vez deberíamos también ser ateos del Dios de Pablo, porque el Dios de Pablo mandó a su Hijo a morir por nosotros, para lavar con sangre el pecado original. Y cuando sabemos, porque ya sabemos que nadie cometió nunca ese pecado en ninguna parte, que estamos ante un mito de la cultura hebrea. Todas las culturas tuvieron mitos para explicar el origen del mal en el mundo, ¿verdad? Cuando vemos eso, yo digo, ¿no será que también tendremos que ser un poco ateos o empezar a ser ateos del Dios de Pablo? Pero esto es fuerte, yo sé. Meterse con Pablo es cosa seria. No. ¿Está fuerte? ¿No? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Nadie dice nada. En Madrid, creo que era un sacerdote, dijo, hay contradicción, pero la contradicción fundamental sobre la salvación no existe, porque si existiera, se hace un follicidio, un folloncidio, no sé cómo digo eso, un gran follón. Así dijo, estaba espantado. En cambio, otras personas sentíamos, cuando lo pusimos, que lo estaban reflexionando por primera vez. Estaban cayendo en la cuenta de esto. ¿Qué me dicen? ¿Nada? Pues tenemos que oír otro. Uno que tiene que ver mucho con lo que decíamos de América Latina, que es la política. Porque el mensaje político de Pablo, o quieren hablar ustedes. No puede ser. A ver, Jesús. A ver si tú me aclaras. Quizá el origen del comentario salió quizás de ti, no lo sé. Tal vez Es una expresión que a mí me llamó mucho la atención, y es que alguien, cuando le estabas contando que bueno, pues que Jesús, lo que tú has dicho aquí, que Jesús murió por nuestros pecados y tal y cual, porque Dios lo mandó a su propio hijo. Y una niña que estaba allí me dijo, pues podía haber bajado el viejo en vez de mandar a su hijo. Eso a mí también me dijo del caballo. Es el sentido común. O una charla de hace muchos años que yo tuve con una muchacha campesina en Santo Domingo. Ella decía, dígame, ¿son 3 dioses? No, es uno, pero son 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, entonces son 3.
No, es uno, pero se revela en tres. Ahora dijo el Espíritu Santo. ¿Pero es uno o son tres? No, le decía yo, es algo incomprensible. Entonces ella dijo, pues dejémoslo en dos. O sea, no discutamos por algo que es como lo de la niña, ¿verdad? Dejémoslo en dos. Hemos sido formados en una serie de ideas obsoletas, antiguas, peligrosas, digo yo, tóxicas, pueden ser tóxicas, que nos han conformado una manera de entender la religión que hace daño. Porque si Dios mandó a su Hijo a sufrir, porque necesitaba eso para salvarnos, lo que nos salva es el dolor. ¿Y quién es la gente que sufre más en este mundo? El obrero mal pagado, el que recibe, el que está explotado en la mina, la mujer maltratada. ¿No han oído ustedes muchas veces, hija, le dice la madre, hija, es muy malo, pero es tu cruz, carga con tu cruz? ¿No han oído ustedes que mujer más buena, cuánto sufre? O sea, cuánto aguanta. Todo eso tiene raíces religiosas de un mito antiguo que Pablo como fariseo difundió y que deja el asesinato de Jesús sin historia, sin responsables, el responsable es Dios. ¿No les parece algo horrendo? ¿No les parece que deberíamos revisar eso? ¿No les parece que deberíamos empezar a ser ateas? Porque no, todo lo que dice ahí Pablo está tomado de sus cartas. Es decir, toda esa arrogancia que vemos, esas visiones que dice haber tenido, evidentemente hay que aclararle a la gente, porque mucha gente lo cree que Pablo fue uno de los 12. La gente con más cultura no lo cree, pero yo me he encontrado cantidad de gente que, como le dicen apóstol, piensan que es uno de los 12. Pero habían reflexionado eso, que nunca vio a Jesús, que nunca lo conoció, que empezó a hablar de Jesucristo sin haberlo conocido y a fundar iglesias. Ahora tampoco lo conocemos y también hablamos. Nosotros tampoco nos conocemos, ¿sí? También hablamos. Sí, pero tú fundas iglesias. No. ¿Saben lo más grave de esto? ¿Saben lo más grave de esto? Que cuando se leen esas cartas de Pablo en las iglesias, al final podríamos entrar en una especie de consenso si dijeran palabra de Pablo. No, dice palabra de Dios. Es decir, cuando se oye esa historia, que la hemos oído y repetido, al final se dice palabra de Dios, no se dice palabra de Pablo. Todavía si empezáramos a decir palabra de Pablo, yo no sé si los curas más abiertos, Joaquín, tú que dicen que en Murcia no hay, hombre, empieza a decir en la misa, palabra de Pablo. Ya estamos entonces en el Es decir, no es tanto no conocer a Jesús, construyó a Cristo y nos dijo que era nuestro Redentor, pero no por la ética de relaciones humanas que nos enseñó, sino porque fue enviado por su Padre a morir. ¿No te parece importante? O sea, lo que pasa es que tenemos que presentar al comienzo al hombre haciendo ver algo que muchas veces la gente no ha reflexionado. ¿Ustedes están extrañadas o escandalizadas? Vamos a oír el de América Latina. ¿Quieren hablar? No solamente que Jesús, yo al menos no he leído los evangelios que diga he venido a morir por vuestros pecados. Lo que sí dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y la gran pasión de Jesús fue aliviar el sufrimiento de la gente. Y la preocupación de Pablo fue
llamar la atención de los pecadores. Él no hablaba de felicidad ni de sanación. O sea, Pablo es sumamente severo, porque aquí no se dice, pero Pablo fue fariseo, estudioso en la escuela de Gamaliel, en la escuela de fariseos importantes de Jerusalén. Y Jesús, con quien tuvo muchas veces problemas graves, fue con los fariseos, ¿verdad? Jesús. Hoy está en cuestión que fuera fariseo. Bueno, puede ser. El último estudio de Sené, que es el gran conocedor de San Pablo, cuestiona que fuera fariseo. Bueno, pero por lo menos se comportó como un fariseo. No judía participando de la judía ni como todo estricto judío, eso es verdad. Un estricto judío. Pero no, parece que no era fariseo. No era fariseo. Bueno, nos equivocamos en eso, como dijimos que Magdalena era prostituta, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo el mismo. Ahí hay una voz. Bueno, yo, perdonadme que yo distinguiría entre la teología paulina, que no es de Pablo, y Pablo. Los dos últimos estudios de Pablo nos presentan a un Pablo muy diferente al que conocemos por su teología. La teología paulina la elaboraron las siguientes generaciones. La teología paulina, que está criticable, que podemos poner en duda, es la teología de la iglesia del siglo II o III, de la jerarquía de esa iglesia que ya va cambiando de mentalidad. Pablo tenía entre apóstoles que él mismo como colaboradores a mujeres, y no tuvo ninguna duda en dejar a mujeres encargadas al frente de la iglesia. Los últimos estudios sobre la vida de Pablo lo demuestran, que Pablo no hace distinción entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y griego. Eso es lo que dice Pablo. Y la mayoría de los textos que ha citado, marxistas, a favor de la autoridad, no son originales de Pablo. Todas las exégesis han mostrado que esos son posteriores a Pablo e interpretación de Pablo. Habría también que salvar un poco a Pablo y distinguirlo de la lectura de Pablo que se ha hecho posteriormente y que es la que se ha impuesto. Pero yo defendería un poco más a Pablo. En el último capítulo lo defendemos cantidad, ya va a ver. Eso no es una persona. Es decir, son sus discípulos, es lo que él enseñaba. Tampoco los evangelios los escribió Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Son comunidades que escucharon mensajes y lo pusieron por escrito con tremendas contradicciones. Pablo le dice a las mujeres que la cabeza de ella es el hombre. No, pero él no afirma eso. Era la mujer que dio el mismo poder que al hombre dentro de la comunidad cristiana. De las comunidades paulinas creadas por Pablo, la mujer podía ser la presidenta de la comunidad y presidir la comunidad. Bueno, también las manda a callar y dicen que pregunten. Entonces son las contradicciones. Posterior a Pablo. Ese texto no es original de Pablo. Y el otro sí. El otro está demostrado. El otro sí. Es decir, ¿qué tenemos? Que yo creo que el tema es muy interesante, pero también hay que un espíritu crítico, porque no podemos coger a Pablo en su contexto y como está diciendo José Luis, ¿no? Y traerlo aquí. Parece que eso es descontextualizar totalmente. Eso es descontextualizar, pero en España tal vez hay mucho avance y se puede discutir qué es un añadido, qué es el otro. Digo, y en América Latina la mayoría de la gente mata a los homosexuales en nombre de Pablo. Muy mal hecho, pero ¿cómo hacemos ver que la ética de Jesús no incluye esa barbaridad de los discípulos de Pablo o de los posteriores? ¿Cómo lo hacemos? Yo por eso, María, perdona, la cosa se me ha entendido mal. Felicitarte por el intento de hacerlo. Estoy de acuerdo con que se hable y se presente. Me parece muy buena idea presentar a Pablo frente a María Magdalena, porque para mí María Magdalena, el Papa Francisco la ha nombrado apóstol de los apóstoles, que también testimonio del amor, del amor. Pero yo lo que quería en mi intervención era dejar claro que desde los estudios que están haciendo, que conocen aquí ya, y que en España se pueden comprar libros sobre los últimos que han salido sobre Pablo, habría que distinguir entre lo que es Pablo y lo que Pablo realmente dijo y supuso como apóstol y evangelizador
y lo que es la teología paulina posterior a Pablo. Pero la teología de la salvación, la que luego se utiliza para, digamos, formar la estructura eclesiástica que luego se impone como una losa sobre el pueblo creyente. Pero esa teología paulina, aunque su origen esté en Pablo, no era Pablo. bueno, pues era alguien peor que Pablo. A ese denunciamos, pero llega el nombre de Pablo. La teología de la salvación no es de Pablo tampoco. No envió Dios a su Hijo a morir por nosotros. Yo no Tampoco. No estoy en contra de eso, pero yo no lo puedo sacar yo de su contexto y yo explicaré a la gente y le diré que efectivamente ¿qué Dios tan cruel puede ser que envía a su Hijo? Pero en su contexto de Pablo yo no lo podría usar para criticar a Pablo. ¿Por qué? Porque no, porque yo estoy en 2018 y Pablo lo dice en el 30 o 35 o 40 con una concepción, una mentalidad distinta a la mía. Por eso ya no es justo. En ese sentido, ni otro Dios es posible, ni un tal Sí Jesús. existe, sí existe un Dios. Entonces yo lo que haré es actualizar desde el mensaje de Pablo válido, porque es que si no, la crítica que tú estás haciendo a Pablo te la podemos dar a ti. ¿Desde dónde tú estás hablando de Jesús? ¿Tú conociste a Jesús? No, pero yo no he fundado ninguna Tú haces iglesia. igual que Pablo. Pues, Predicas desde lo que tú entiendes de Jesús, desde lo que te ha llegado de Jesús, de no, tu es experiencia. decir, para mí José María Castillo es una autoridad. Y José María Castillo... Yo le leo y le entiendo, pero ¿de dónde él también es? Bueno, pues entonces es peor que Pablo también, José María Castillo. Entonces, eso no lo ha dicho ninguna autoridad, o sea, la jerarquía eclesiástica nunca nos ha educado a los cristianos de base diciendo que hay que contextualizar y que hay que entender y tal. Te dicen que aquello era así y no hay manera de cambiarlo. ¿Dónde está la jerarquía que por lo que hay me toque a mí de jerarquía, yo no Evangelio? dentro de yo la que estoy aquí y la gente sabe que yo lo digo. Bueno, Y yo les enseño. yo no sé quién es Y yo les usted, hago pero que yo no sé quién es usted y yo respeto todo lo que diga. Respeto a usted y a cualquier persona que diga lo que diga. Yo hablo, no lo conozco, pero no vaya usted a pensar que no lo conozco y no sé a quién representa ni. Yo hablo como una persona, como una cristiana de base que no conozco a nadie de la jerarquía. Y digo que yo, desde que a mí me educaron en la fe desde que era pequeña, nunca nadie me ha dicho que el mensaje de Cristo hay que contextualizarlo y que hay que adaptarlo a la realidad, cosa en la que yo creo. Simplemente decir eso. O sea, Bueno, qué bueno que esto provocara un debate, porque para eso está hecho. También en su momento un tal Jesús no fue entendido, fue rechazado. ¿Por qué? Porque había mucha ficción a la hora de reconstruir los relatos del Evangelio. O sea, tuvimos una verdadera insultadera de parte de la jerarquía de la iglesia, porque estábamos sacando también las cosas de contexto. Sí, es decir, en otro Dios es posible, se exprime el Evangelio para llegar a su esencia y mucha gente puede decir, también a lo mejor tú puedes decir eso. Padre Fernando Cardenal, al cual ustedes conocen, repudió este texto, escribió 4 textos en un periódico de Nicaragua para hablar de la peligrosidad de esto. Es decir, puede ser que esto genere también entre los conocedores más exactos de los textos de Pablo, pero fíjense, yo creo que el día en que el rito de la misa deje de ser de sangre, de víctima, de sacrificio, de dolor, de cruz, y los textos y sea de convite, de compartir, de alegría y de fiesta, como Jesús comparó lo que Dios quería con el mundo, que era un banquete. El día que se digan los textos rituales de la Eucaristía de los domingos de otra forma, sin escuchar todo el tiempo sangre, sacrificio, víctima propiciatoria, entonces se habrá superado esa teología que tanto daño ha hecho a tanta gente, especialmente a quienes están abajo.
¿verdad? Y el día y eso podrían empezar a hacerlo los sacerdotes que dicen misa. Cuando leen a Pablo decir palabra de Pablo o palabra de los discípulos de Pablo, no me creen a Dios en eso. Es decir, la teología de la salvación de Pablo es tóxica, porque hace de Dios un Dios sádico que envía a su Hijo a morir por nosotros, por un pecado que nadie cometió nunca en ninguna parte. Y eso lo sabemos también, pero no lo asumimos. Eso no lo asumimos. Y las cartas de Pablo y los mensajes de Pablo de la soteriología de salvación están llenos de sangre, de sufrimiento, de víctima. ¿No es cierto? Entonces, si se empiezan los sacerdotes que dicen la misa diciendo, esto lo dijo Pablo, pero se equivocaba, o dice palabra de Pablo, no es palabra de Dios, y realmente se celebra el rito de la Eucaristía con alegría, sin tanto lenguaje, lleno de sangre, dolor, muerte, sacrificio y víctima. Y hay mucho dolor en el mundo para que nos reunamos el domingo a hablar del dolor. Jesús lo sanó, ¿verdad? Y eso es como un gesto de, pues, diría yo, de amor, porque muchas veces decimos tolerancia. La tolerancia es, mira, no me queda más remedio, no te puedo partir la cabeza, te tolero. Respeto, pero de larguito. Hay que celebrar la diferencia de quienes son diferentes por muchas razones, incluida la orientación sexual, ¿verdad? Entonces, este capítulo es un capítulo que nos pone frente a una de los mensajes de Pablo más usados para, o sea, es una moral que si no es farisea, porque él no es fariseo, es una moral basada en el Antiguo Testamento y en la visión que de la homosexualidad tenían los judíos piadosos, los judíos fanáticos o fundamentalistas. Jesús no hay nada en Jesús sobre eso. Entonces hay una contradicción, ¿verdad?, en ese aspecto. Están muy callados. Están muy callados. Ya es hora. No, si ya es hora, yo puedo ponerles otro. No, ya están cansados. Yo tengo la voz cansada. La herejía es grande. Pablo es muy intocable, ¿verdad? Requiere de una pedagogía que nos separe de su moral, su visión de las autoridades, nos separe de su teología de la salvación, que hace de Dios un ser sádico que necesita sangre para perdonar, ¿verdad? Entonces, ahí antes de que acabe el año va a estar en internet. Y como yo tengo más o menos a la gente que me invitó a los distintos lugares, lo que yo voy a hacer es difundir, ya lo pueden oír ahí entero, 21 programas. Decirles que en el último programa salvamos bastante a Pablo. Incluso él dice que va a escribir una nueva carta y que se la va a enseñar a María Magdalena. Y esa carta es para los jóvenes de este tiempo que no se tragan ni esa moral ni esa teología, y él se compromete a escribir esa carta. Entonces lo dejamos bastante bien en el último capítulo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.